Esta conferencia... Hoy tenemos la presentación que nos va a hacer Castro González, José Castro González, la petroquímica como elemento para el desarrollo sustentable de Venezuela en el marco de la transición energética. Y nos la va a poner, José Castro González, quien es consultor independiente en refinación y petroquímica. Aunque la mayoría lo conoce, déjeme hacer una breve reseña de Castro para la grabación. Él es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y obtuvo el PhD también en Ingeniería Química de la Universidad de Texas en Austin. Trabajó en PDVSA en TV entre los años 1980 y 2002, donde se desempeñó como tecnólogo de refinación y petroquímica en áreas como hidroprocesos, conversión de residuales, conversión de destilados y petroquímicos básicos. Participó en el desarrollo de HDH Plus para convertir residuos, lo que incluyó una asignación de 2 años la refinería de Schorben en Alemania. Fue responsable de la transferencia de la tecnología para la manufactura de éteres de BP a INTEBES, lo que facilitó la construcción de 5 plantas de MTBE y TAME en la refinería venezolana. Se desempeñó como gerente de varios departamentos de la división de refinación petroquímica, entre los que se puede mencionar el departamento de calidad de productos. Por favor, pueden apagar los micrófonos. Departamento de calidad de productos, departamento de conversión refinable y departamento de... Les agradezco si pueden mantener los micrófonos apagados. Gracias. A partir del año 2003 comenzó a trabajar en Atofina, la filial petroquímica de Total Finael, hoy día Total Energy, en el Centro de Tecnología de Pelúi, en Bélgica, como gerente de tecnología en el área de C4 y aromático hasta el 2015. Sus responsabilidades incluían la asistencia técnica y el troubleshooting de todas las plantas de su área a nivel mundial, participación en la concepción y desarrollo de nuevas plantas, integración con refinería, mejora de confiabilidad operacional, reducción de consumo de energía e interfase con nuevas tecnologías. Ha sido profesor de la Universidad Simón Bolívar en los departamentos de termodinámica y fenómenos de transporte y en el de procesos y sistemas. Desde el año 2015 se desempeña como consultor independiente en el área de procesos de refrigeración y petroquímica. Bueno, usted entonces dejo acá. Adelante. Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a VAPA y a Benamérica por la oportunidad de presentar estas ideas sobre petroquímica. Quiero agradecer también a los compañeros del grupo del que formo parte, que es el grupo Venezuela Energy Future. Hoy vamos a conversar sobre la petroquímica como elemento para el desarrollo sustentable de Venezuela, pero en el marco de la transición energética. Quiero expresar mi agradecimiento particular a los compañeros que me ayudaron a desarrollar las ideas, tanto dentro del grupo como fuera del grupo, en particular a Víctor Vázquez, que hizo todas las economías, Lino Carrillo, que interactuó en la integración petroquímica con la refinería, Osvaldo Hernández, que proporcionó información muy valiosa en base a su experiencia en plantas en el mundo, Rubén Pérez, el apoyo en el tablazo, Gonzalo Feijó, quien discutió bastante todas las ideas que tenemos, y mis compañeros de Exintv, Víctor de Gubella y Francisco Rosa, con quienes empezamos a pensar en la petroquímica en el futuro ya hace un par de años y sacamos algo al respecto y que es la base de lo que hoy estamos haciendo. Bueno, el contenido de esta presentación se lo voy a decir brevemente. Primero me gustaría hablar muy rápidamente de la misión del grupo Venezuela Energy Future. Después vamos a hablar un poco de la petroquímica. Yo no me voy a detallar, no voy a detallar mucho los aspectos generales de la petroquímica. Creo que ha habido presentaciones muy buenas al respecto en este foro y en otros, del señor Gorky, de Ricardo Prada, del señor Folkenborg. Yo voy a hablar más que nada es de los aspectos que son importantes para que una petroquímica sea competitiva. Vamos a ver una visión general de la petroquímica en Venezuela y después vamos a entrar al objetivo principal de esta presentación,
que es mostrar 3 oportunidades de negocio de hacer una gran petroquímica en Venezuela y de ver cómo pudiéramos desarrollar y hasta qué punto esa petroquímica pudiera ser rentable y en qué condiciones. Finalmente vamos a revisar, solamente a listar otras oportunidades que no hemos podido explorar, pero que vale la pena mencionar y que es la parte de reciclaje de plásticos, fertilizantes, biopolímeros, para finalmente concluir. En el grupo Venezuela Energy Future somos un grupo de unos 15 profesionales que tenemos como objetivo y como misión imaginarnos una Venezuela a largo plazo en el marco de un país democrático donde las instituciones funcionen, donde se respete la propiedad privada, donde las leyes se apliquen de manera ecuánime, donde estemos ubicados en un marco internacional moderno, un marco internacional respetuoso de tanto de la soberanía como de los acuerdos internacionales y que se respeten las libertades de los emprendedores y de los inversionistas y la oportunidad de hacer negocios. En ese sentido, nosotros pensamos que Venezuela tiene grandísimas oportunidades para para desarrollar sus elementos clave de competitividad, petróleo, gas, energía, en base a ciertas ventajas de las que disponemos y que nos permite entrar a competir en el mundo de la transición energética y del nuevo marco energético que se está dibujando en el mundo muy favorablemente. Y ya vamos a hablar un poquitico más de eso. Las ideas de este grupo han sido muy bien expuestas, creo yo, en varias presentaciones. Yo les recomendaría ver la presentación de YouTube que dio hace un par de meses, en diciembre, Tomás Mata, donde pone de una manera muy clara y entusiasta las oportunidades que tenemos en Venezuela, aún en o especialmente de la transición energética, o la presentación que también está en YouTube, que dieron Lino Carrillo y Víctor Vázquez hace una par de semanas en Gente del Petróleo. Sin embargo, yo quiero mencionarles aquí que nosotros podemos entrar en el marco de la transición energética, donde va a haber limitaciones donde hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, metano y otros gases. Nosotros tenemos unas condiciones que nos hacen tremendamente favorecidos o tremendamente competitivos con otros países en el mundo y que probablemente nadie en el mundo tiene. En primer lugar, y estos son los elementos que están en la parte central del círculo, que permiten desarrollar o que permiten apalancar en esta nueva dinámica de desarrollo sostenible y de bajas emisiones que nos permiten competir de manera muy favorable. Primero que nada, generación de electricidad libre de CO2. Nosotros tenemos un potencial hidráulico y eólico que eventualmente puede llegar a los 40.000, 50.000 megavatios, suficientes para alimentar las necesidades del país y exportar a los países vecinos. Tenemos facilidades para secuestrar CO2, los yacimientos que están agotados, es un gran reservorio en el que podemos secuestrar esto, que muy pocos países tienen esa capacidad para secuestrar. Y finalmente la capacidad que tenemos de reforestación, y aquí yo no voy a ir muy lejos, pero sí les recomiendo, hay una presentación que hizo el señor Juan Urich hace quizás un mes o un poco más, donde hablaba de reforestación y de lo que se hizo en Uberito y cómo Uberito era capaz de absorber en algún momento todas las emisiones de CO2 que se producían en Venezuela. En este contexto Castro, disculpa que te interrumpa. En la lámina, no sé, en mi pantalla estoy viendo abajo un aviso en francés pequeño que... Ok, ya, ok, gracias Carlos.
Entonces, estos tres elementos nos permiten a nosotros poder desarrollar nuestros negocios y con bajas emisiones y poder entrar en el mundo sin tener que pagar taxes adicionales, etcétera. No les voy a hablar del potencial de producción de Venezuela, todo el mundo lo conoce, ustedes lo conocen mejor que yo seguramente, del desarrollo del potencial gasífero. A partir de estas dos grandes palancas podemos desarrollar negocios de exportación vía gasoductos de gas a los países vecinos, a Trinidad, a Colombia. Podemos construir plantas de licuefacción de gas natural, podemos impulsar el desarrollo de la siderúrgica. Nosotros pensamos que en el área de refinación tenemos los instrumentos, estas refinerías pueden adaptarse y recuperarse para ser económicamente competitivas y poder producir productos de alta calidad que puedan exportarse. Por supuesto hay que invertir, pero pensamos que las condiciones están para que esta refinería sea rentable. Sobre la petroquímica les voy a hablar ahorita y también les voy a hablar un poco sobre gasificación de coque que nos permite producir, que dadas las condiciones particulares de esta opción y dadas las cantidades de coque enormes que producimos en Venezuela y capacidad de secuestro de CO2, nos permitiría producir de una manera económica y muy interesante hidrógeno y amoníaco libre de CO2, lo que se llama hoy en día hidrógeno o amoníaco azul. Y hay otro tipo de oportunidades que están pendientes por explorar. Hoy en día las tecnologías no están maduras, la generación de hidrógeno verde, es decir, generación de hidrógeno a partir de por hidrólisis de agua. Todavía esta tecnología tiene unos costos de producción muy altos, pero nosotros tenemos el potencial de utilizar electricidad libre de CO2 para apalancarla, el reciclaje de plástico, que es algo de lo que sin duda vamos a tener que, en lo que vamos a tener que entrar, en lo que se puede conceptualizar también como un negocio, y los combustibles y los polímeros de carácter vivo. Bueno, pasando ya a la petroquímica, nuevamente, como les dije, no voy a extenderme mucho aquí. Todos sabemos que nuestro modo de vida hoy en día está basado, es inconcebible realmente para una población mundial de 8.000 millones de personas con las condiciones de vida a las que todos aspiran, poder hacerlo sin la petroquímica. La petroquímica está presente desde nuestros alimentos, desde los fertilizantes que usamos, desde nuestra manera de vestirnos, de transportarnos, en la medicina, en la generación de energía, en absolutamente cualquier actividad humana prácticamente hay algún o muchos elementos petroquímicos. Entonces, eso hace que aún en el marco de la transición energética, donde hay escenarios que prevé reducción del consumo de petróleo de hasta un 70%, hay algunos escenarios extremos que prevén que en el 2050 el consumo de petróleo podrían estar en 30.000, 40.000 millones de 40.000 millones de barriles. Millones, 30 40 millones, sí, millones de barriles. Aún en ese escenario de reducción desde los 10 millones que tenemos hoy en día, la petroquímica se prevé que de aquí al 2050, aún en esos escenarios extremos, va a duplicar su tamaño. Y la razón es que la población mundial, hay un 50% de la población mundial tiene aspiraciones de alcanzar un modo de vida similar al que se tiene en los países orientales, o por lo menos mejorarlo, y además la población mundial sigue creciendo. Entonces, realmente la demanda de productos petroquímicos va a seguir aumentando. Solamente en Europa, como región, se prevé una reducción del consumo petroquímico, pero en Estados Unidos, el Medio Oriente o en el resto del mundo, en todas partes, la petroquímica prácticamente va a duplicar
su demanda. Solamente valdría la pena aclarar que quizás el consumo de petróleo para la producción de petroquímica pueda reducirse un poco de aquí al 2050 debido a la entrada al impulso que está tomando y que debe tomar el reciclaje de plásticos y que puede abarcar hasta un 50% del consumo de plástico mundial. Pero en todos los escenarios, la petroquímica sigue creciendo y de aquí al 2050 el consumo de petróleo en química debe pasar de 15%, poco menos de 15% que es hoy, a 30 a 50% de la producción petrolera. Es decir, de aquí al 2050 la petroquímica pudiera convertirse en algunos escenarios en el principal uso del petróleo. Pero la petroquímica es un negocio sumamente competitivo. Es un negocio donde sobreviven o donde hacen negocio realmente los productores de bajo costo y los productores de alto costo tienden a salir del negocio y eso hace que continuamente se esté renovando. La figura que les muestro muestra el ranking de plantas petroquímicas en el mundo, en el eje X, y de plantas petroquímicas productoras de etileno, y su costo de producción en el eje vertical. Y ven que hay plantas que son capaces de producir etileno a 200, 300 dólares la tonelada, mientras hay otras que sobrepasan los $1.000 la tonelada. Esas plantas de $1.000 la tonelada pueden funcionar mientras puedan meter sus productos y puedan cubrir sus costos, pero digamos, llega un momento en que ya tienen márgenes negativos y tienen que cerrar. Y entonces van entrando nuevas plantas que van sustituyendo esas y que siempre tienen que ubicarse en el primer cuartil de competitividad para que puedan tener una vida de 20, 30, 40 años y puedan amortizar eso y hacer sus inversiones y puedan hacer negocio. Entonces tenemos que tener muy claro que la petroquímica que vayamos a construir, si pretendemos que sea una petroquímica que compita a nivel internacional, tiene que ser una petroquímica de gran tamaño, con bajos costos de producción, y vamos a ver cuáles son esos elementos que permiten a un complejo petroquímico ubicarse en el cuartil. Esta tabla muestra los factores que afectan la competitividad de la petroquímica y muestra también qué ventajas pudiera tener la petroquímica en ese aspecto. El primer parámetro que estamos mencionando es el tamaño. El efecto del tamaño es muy importante. Las plantas muy grandes, las plantas grandes de escala mundial pueden bajar sus costos, sus costos fijos por tonelada de producto, bajan su inversión por tonelada de producto y pueden producir a menor costo. El segundo aspecto, y muy importante, quizás el más importante, es la localización de la planta. La planta debe estar localizada en algún lugar donde haya acceso a cargas de bajo costo y debe estar localizada en un lugar donde haya mercados para sus productos. En Venezuela nosotros tenemos la capacidad, tenemos los elementos de bajo costo que nos permiten entrar favorablemente en eso. Tenemos natural y corriente de refinería que no han sido explotadas y que pueden explotar desde el punto de vista petroquímico, y hay que resaltar que Venezuela y Latinoamérica son importadores netos de productos petroquímicos. Y en cuanto a tamaño, lo que nos dice esta tabla es que en Venezuela tenemos que construir plantas de escala mundial. Si vamos a construir plantas pequeñas para satisfacer necesidades locales o regionales, pudiéramos tener problemas de competitividad en el futuro. La tecnología es muy importante desde el punto de vista del costo de producción. En la medida que se van produciendo avances tecnológicos,
los costos de producción van bajando y entonces van incorporando nuevas herramientas que permiten bajar consumo de energía, que permiten tener productos de mejor calidad, que permiten tener costos de mantenimiento menores, y entonces eso hace que el costo de producción baje. La integración es un elemento especialmente para aquellas petroquímicas que se hace a partir de líquidos, y la integración con refinerías es una tendencia mundial. Hoy en día, no solamente en países que no tienen acceso a cargas de bajo costo, como la China y la India, sino en países también que tienen disponibilidad de materias primas, porque ven en la petroquímica como un apalancamiento importante del negocio de refinación, y vamos a hablar sobre eso. Países como Arabia Saudita están hoy en día invirtiendo fuertemente en integración de refinación de petroquímica, haciendo refinerías 100% petroquímicas, pegándole a refinerías existentes, complejos petroquímicos, pegándole a complejos petroquímicos refinerías. Y después, en ese sentido, nosotros tenemos la gran refinería de CRP, que por su tamaño, su complejidad y la baja integración petroquímica casi nula que tiene hoy en día, es una fuente muy importante, es un negocio potencial muy importante en que nos podemos apalancar. Y finalmente está un poco el aspecto del socio o del explotador de la petroquímica, que sea una compañía que tenga eficiencia operacional, que demuestre conocimiento para tener una alta eficiencia operacional, para evitar paradas no programadas, para ejecutar sus paradas cumpliendo cronogramas y presupuestos, que maneje sus inversiones apropiadamente y que tenga una estrategia comercial que le permita aprovechar sus oportunidades comerciales. En este sentido, la tendencia indicaría que nosotros deberíamos apalancarnos en una compañía con este tipo de características. Analizando un poquito más detalladamente la parte del impacto de la alimentación sobre el costo de producción, vemos aquí una gráfica en donde está más o menos un ranking de plantas petroquímicas de productores de etileno en el mundo, pero clasificados por tipo de alimentación que introducen a su planta. Y en el eje vertical, el costo de producción. Vemos que los productores más baratos son los que producen etano. Vemos que hay productores que pueden producir, los productores que producen a 200 o 300 dólares la tonelada, utilizan etano como alimentación. Ya cuando se pasa a LPG, ya estamos entre alrededor de los 400, y cuando vamos a naftas, estamos alrededor de los 600, 700 dólares la tonelada. Y finalmente son los productores a partir de carbón, que tienen que ir por la ruta bastante costosa, generación de gas de síntesis, metanol y metanol a olefinas, que son los que tienen los costos de producción más caros y que eventualmente son los que están en mayor riesgo. Sin embargo, a pesar de que la producción de petroquímicos a partir de corrientes líquidas es más costosa que la de producción a partir de etano, la integración de petroquímica ofrece muchas ventajas. Y aquí voy a enumerar una serie de ventajas que permiten, que son los que están dando impulso a esta tendencia mundial. En primer lugar, la petroquímica incrementa los márgenes de refinación en 2 o 3 veces. Estamos hablando de que un productor petroquímico, un refinador, generalmente tiene que vender su gasolina, si hablamos de gasolina, en alrededor de 500, 600 dólares una tonelada. Si ese refinador, y con un margen de refinación que está entre los 5 y 10 dólares el barril, si ese refinador construye un cracker al lado y transforma parte de su gasolina en olefinas, ya está pasando alrededor de 900 mil dólares la tonelada de ese nuevo producto. Y si además le agrega polímeros, o sea, polietileno, polipropileno, etcétera, puede pasar a 1.300, 1.400 dólares la tonelada. Y vemos que en los rankings de las refinerías, las refinerías que se ubican en el primer cuartil de competitividad son refinerías integradas petroquímicamente. Y las refinerías pueden aportar digamos, pueden duplicar prácticamente el margen. Esa es una primera razón. Una segunda razón es que en los próximos 30 años
hay escenarios que prevén que el consumo de combustible se va a reducir drásticamente. Esto debido a la entrada, a la entrada progresiva de los vehículos eléctricos que está ocurriendo ya actualmente. En Europa, por ejemplo, a partir del año 2035, ningún país de la Unión Europea va a vender vehículos nuevos que no sean eléctricos, vehículos de combustión interna. Y esto va a generar, dependiendo de cómo evolucione esta transición y en cuál escenario nos ubicamos, el cierre de muchas refinerías. Es imposible predecir en estos momentos cuál será, pero sí es cierto que las refinerías que sean menos competitivas y que tengan menos integración van a estar mucho más expuestas a cerrar. Por otra parte, el intercambio de corrientes entre una refinería y un complejo petroquímico agrega valor a ambos negocios, porque hay corrientes de petroquímicas que aisladas eh, tienen que degradar sus productos y la refinería lo mismo. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. El Tablazo es una planta aislada, produce una cantidad de hidrógeno. La petroquímica generalmente es exportador de hidrógeno. Y ese hidrógeno en el Tablazo no tiene uso y buena parte de él termina como gas combustible. Es decir, un hidrógeno que en una refinería pudiera pagar $1.000 la tonelada, en el Tablazo termina pagándose a $100 la tonelada o $200 la tonelada, una pérdida de valor importante. Por otra parte, en Paraguaná hay una cantidad de gas seco que producen los coques y los FCC. Gas seco es el gas más liviano que sale de estas unidades, de cualquier unidad, que tiene una cantidad de etano, etileno, que es una materia prima o que es producto valiosísimo para la petroquímica y que termina en fuel gas. Nuevamente, la refinería estamos degradando un producto que tiene un valor de alrededor de $1.000, que si se lo pasamos a la petroquímica se recupera y se aprovecha en algo que es fuel gas que va a tener un valor de 100 o $200. Entonces, este tipo de sinergias, y solamente mencioné una, pero hay muchísimas sinergias, créanme realmente, permite que que esto sea un win-win para ambos. Por otra parte, hoy en día es cierto que el etano tiene una ventaja importante. Sin embargo, en la medida que el etano hoy en día vemos que el gas natural licuado, hay un boom y el gas natural licuado va a ser un elemento importante en la transición energética. En la medida en que se produzcan más plantas de gas natural licuado, el etano va a ganar valor por su poder combustible. Esto va a hacer que lugares como la costa del Golfo, que se aprovecharon en una disponibilidad de etano que no tenía otro tipo de salida, sino era esa, vaya a subir su precio y vaya a bajar su competitividad. Por otra parte, la petroquímica le permite a un refinador aumentar la flexibilidad en ambos casos. En épocas en que los márgenes de ganancia, los márgenes de refinación son bajos, el refinador puede exportar, puede maximizar su producción de petroquímicos y minimizar su producción de combustible, y viceversa, cuando los petroquímicos tienen bajos márgenes, como por ejemplo en estos momentos, que estamos en un momento en que el petróleo subió mucho y los precios de los productos petroquímicos no se han recuperado, pues la refinación puede hacer negocio en ese caso. Por otra parte, la refinería o la petroquímica de refinería permite obtener productos que no se generan a través de complejos petroquímicos simplemente de etano. El polietileno triestarato, el poliestireno, las gomas de C4, estireno, butadieno, rubber, y toda una serie de productos que se producen a partir de crackers de líquido y que no se generan a partir de productos, o que requieren por lo menos la presencia de la generación de aromáticos que se hacen en refinerías y que no se hacen en plantas de etano. Y por otra parte, esto da adicionalmente, y esto es particularmente en Venezuela, el potencial de una generación de valor aguas abajo, ya que permite que el refinador pueda seguir creciendo no solamente en producción de combustible, sino expandiendo su negocio y diversificando su negocio o buscando socios para seguir meterse en el mundo casi infinito de productos químicos que puede venir aguas abajo. Bueno, en relación a la cadena, esta lámina muestra una lámina un poco convencional,
muestra la cadena de valor de la petroquímica. Nosotros tomamos corrientes de gas natural, condensado, petróleo, etcétera. Generamos los insumos básicos de la petroquímica, metano, etano, propano, butano, naftas, y los pasamos a través de una serie de procesos, reformadores de metano, reformadores de nafta, craqueo al vapor, deshidrogenación de propano, para obtener nuestros petroquímicos básicos que son gas de síntesis a partir del cual se genera amoníaco y metanol, olefinas, es decir, etileno, propileno, butadieno, etcétera, y aromáticos, benceno, tolueno y derivados. Y a partir de estos petroquímicos básicos y de una serie de compuestos intermediarios podemos llegar a resinas y químicos que ya tienen un uso, digamos, industrial en manos de pequeños manufacturadores. Productos como urea, que es esencialmente fertilizante, formaldehído, polietileno en sus diferentes grados, polipropileno, PVC, poliestireno, polietileno tereftalato, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, me disculpan, no voy a entrar en mucho detalle porque, digamos, creo que esto se ha explicado en otras presentaciones y creo además que si es necesario, podemos volver sobre esto al final. En resumidas cuentas, yo creo que desde el punto de vista de competitividad nosotros tenemos todas las oportunidades para desarrollar la cadena de valor petroquímica que nos lleven a la diversificación de la economía, con su consecuente generación de empleo, desarrollo industrial sustentable, y todo esto en el marco de las oportunidades que se nos abren dentro de la transición energética. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, esperemos que algún día las condiciones en Venezuela se den para que ello suceda. Vamos a ver una visión general de la petroquímica en Venezuela. Bueno, en el año 2002, no sé cómo será ahorita, nosotros teníamos una capacidad de producción de petroquímicos de alrededor de 8 millones de toneladas por año en tres centros petroquímicos. La petroquímica del Zulia, el Tablazo, lo que se conocía como el Tablazo, que era un centro para producción de olefinas, la petroquímica de Morón, donde producíamos esencialmente fertilizantes, y el complejo de Anzoátegui, que se producían productos industriales. Mi compañero de grupo, Rubén Pérez, ha hecho una evaluación bastante extensa, bastante detallada de la petroquímica de Zulia, y con la ayuda de Víctor Vázquez, ellos han hecho evaluaciones y han establecido que la petroquímica de Zulia es recuperable y puede funcionar de manera económica, no siendo plantas que van a estar en el primer cuartil de competitividad, pero sí pueden ser plantas que pueden producir a precios, digamos, con costos de segundo o tercer cuartil y que pueden abastecer el mercado nacional. Habría que recuperar ciertas unidades, hay que hacer ciertas inversiones. Nosotros estimamos que esas inversiones pudieran estar alrededor de unos 500, 600 mil dólares y que en esas condiciones el complejo Zulia sería recuperable. El complejo Morón estamos un poquito a ciegas, no sabemos las condiciones en que están. Pensamos que las plantas más nuevas de amoníaco y urea deberían ser recuperables. Sobre el resto tenemos fuertes dudas de las condiciones en que puede estar. Y la petroquímica de Anzoátegui pensamos que debe ser recuperable, que ha venido funcionando en la medida en que ha habido gas disponible, en que se le ha dado gas, y creemos también que es un activo con el que podemos contar a futuro. Sin embargo, las ideas que quisimos explorar un poco es la creación de dos complejos petroquímicos nuevos. Uno en Paraguaná, integrado a la refinería del CRP, aprovechando las sinergias que brinda esta refinería, y otro en Oriente como una expansión de la petroquímica actual, apalancándose en el gas natural que hay en esa zona, y si es necesario obteniendo etano y propano a partir de extracción de gas asociado, devolviéndole a exploración y producción o al ente que esté produciendo en ese momento metano para sus operaciones de recuperación
de recuperación de petróleo. Nosotros vislumbramos la creación de grandes complejos petroquímicos de tamaño mundial, en donde en cada uno de estos dos polos instalaríamos en una primera etapa complejos de alrededor de 5 millones de toneladas por año de diferentes tipos de productos, y al mismo tiempo en cada uno de ellos incluiríamos gasificadores de coque para generar amoníaco libre de CO2. Y vamos a hablar en detalle de estos tres, de estas oportunidades. Esta propuesta nos permitiría eventualmente triplicar nuestra capacidad de producción, al menos la capacidad de producción que teníamos en el 2002, y llegar a producir unas 25 millones de toneladas de petroquímicos en unos 10, 15 años. Vamos a hablar del complejo de Paraguaná, integrado al CRP. Las premisas, y ahorita vamos a hablar de casos de negocios, son casos de negocios potenciales, son ideas que dijimos, bueno, vamos a evaluar, ¿es esto posible o no? ¿Es esto factible técnica y económicamente? Y entonces nos tomamos ciertas premisas y desarrollamos un caso de negocios. En este caso nosotros asumimos que luego de hacer las inversiones necesarias para recuperar la capacidad completa del CRP y llegar a 800.000 barriles de capacidad, podríamos adaptar el CRP e integrarle una petroquímica. Sin embargo, el CRP, tal como con las unidades que tiene hoy en día, va a ser incapaz de producir productos de calidad del siglo XX. El CRP se quedó con unas unidades que producen combustibles de alto azufre, que son incapaces de poder competir apropiadamente en mercados internacionales. Entonces, el CRP, aún luego de recuperado, va a requerir inversiones importantes para que sea una refinería que pueda seguir produciendo combustibles, y no solamente para satisfacer el mercado local, sino que para entrar en mercados internacionales. Y al mismo tiempo, esta refinería podría ir integrándose paulatinamente y por etapas en producción de petroquímicos. En la medida en que la transición energética vaya reduciendo el mercado de combustible, en esa misma medida la refinería podría ir adaptándose paulatinamente e ir por etapas construyendo nuevos módulos petroquímicos que vayan transformando la refinería poco a poco en una productora de combustibles y de petroquímicos. En una primera fase, que es la que vamos a estudiar aquí, hemos pensado instalar un cracker con una alimentación mezclada que alimentaría desde gases de refinería, algo de etano que hay en perla y LPG y nafta liviana del CRP, para producir 1,5 millones de toneladas por año de etileno. También se instalaría una planta de deshidrogenación de propano para producir propileno, y un complejo de aromáticos que escala mundial que permita producir alrededor de 900.000 toneladas de paraxileno, que es la talla mundial para generar un polietileno competitivo. Estas nuevas instalaciones deberían ser diseñadas y construidas para minimizar o facilitar la captura de CO2, y la primera fase entraría en servicio aproximadamente 5 años después del rearranque del CRP. Esta figura intenta mostrar un poco cómo pudiera eventualmente ser una evolución del CRP hacia la petroquímica. Nosotros en el eje X tenemos el tiempo, o sea, nos ubicamos en un T0 más 5 años, más 10, más 15, etc. La parte superior, la parte roja, indica el nivel de procesamiento de crudo que tendría, o el nivel de producción de combustibles que tendría la refinería en las diferentes etapas, y la parte azul, la producción de petroquímicos.
vemos que una vez recuperada la petroquímica, pues la capacidad completa de la refinería estaría dedicada a producir combustibles, apenas 200.000 toneladas por año de petroquímicos, en lo que hay de capacidad ahorita, algo de propileno que se lleva por falca y algo de aceites blancos. Una vez construida la primera fase de la petroquímica, la producción la producción de combustibles bajaría en unos 100.000 barriles, la producción de petroquímicos aumentaría en 4.4 millones de 4.4 millones de toneladas por año. Esta reducción sería a costa de fundamentalmente de gases de refinería, LPG, y se tomarían algunas gasolinas naturales, lo que reduciría un poco la producción de gasolina. Habría una serie de unidades que se agregarían a la refinería. En la segunda etapa la cosa todavía no está muy clara, habría que ver cómo van evolucionando los diferentes combustibles, qué oportunidades existen, y una posibilidad muy importante sería si hubiera etano disponible o si pudiéramos recuperar etano del gas asociado en el lago, traer etano a la refinería e integrar y hacer un gran cracker de etano asociado a la refinería que se beneficie de la integración. Y la tercera etapa, no me atrevo a hablar de ella todavía, habría que ver cómo evolucionan los mercados, ir definiendo los negocios en esa misma secuencia. Bueno, este es un esquema, no voy a entrar en detalle, no voy a aburrirlos con los detalles técnicos. Este es el esquema de procesos que hemos conceptualizado. Fundamentalmente podemos ver que entre el CRP y la petroquímica hay un intercambio muy fuerte de corrientes de todo tipo y que van de un lado hacia otro y que maximizan la ganancia en ambos lados. Bueno, maximizan es un poco decir, es decir, que es una primera aproximación a una posible optimización. Sin duda que para optimizar esto hay que tener modelos integrados y hay que tener unas herramientas de las cuales no disponemos nosotros, pero es una primera mirada sobre integración clásica, refinación petroquímica. Y de esta petroquímica obtendríamos fundamentalmente polietileno de alta densidad, de baja densidad, polipropileno, poliestireno, polietilentereftalato y varios tipos de gomas de C4 que serían principalmente para exportación, pero que además alimentarían un parque industrial a partir del cual se pudieran generar de productos de mayor valor, tuberías, cauchos, partes de vehículos, botellas, textiles, fibras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un balance de masa para uno de los casos que estudiamos varios casos. Este es el caso 4, que tiene ciertas consideraciones particulares. Simplemente no voy a entrar en detalle aquí en esto, con este tipo de información. Simplemente en este balance de masa tenemos alrededor de 4.5 millones de toneladas de 4.5 millones de toneladas de petroquímicos. Los productos principales hay alrededor de 900.000 toneladas de polietileno, 1 millón de toneladas de polipropileno, 1.800.700 de polietilentereftalato, 500.000 de poliestireno, alrededor de 250.000 de goma S4, 170 de glicoles, etc. Cuando vemos que esta integración petroquímica en una primera fase tendría una integración de 12%. La integración en la segunda fase aspiraríamos a que llegara a un 25% y en una fase óptima de integración, refinación petroquímica, se pudiera llegar a 40-50%. Yo creo que eso sería una condición a largo plazo óptima para esta refinería. Estamos hablando que para hacer esto necesitaríamos una inversión de 12.000 millones de dólares y vemos que es un negocio rentable. Vemos que integrar esto ya nos da una tasa interna de retorno del orden de 15.5%,
con unas ganancias antes de intereses, taxes, depreciación y amortización de alrededor de 4 millones de dólares por año, lo cual pudiera representar un ingreso en impuestos para Venezuela importante también. Esto es una primera visión. Yo estoy completamente seguro que una vez que esto se vea más en detalle, se van a encontrar otras sinergias, se van a encontrar maneras de hacer esto todavía más rentable y más competitivo. Hicimos las estimaciones de emisiones de CO2, alrededor de 5 millones de toneladas por año, y el costo de recuperación de CO2, asumiendo un costo de recuperación de $50 la tonelada, estaría en alrededor de 250 millones de dólares, para lo cual deberían generarse incentivos sobre los diferentes mecanismos que existen hoy en día que permitan tener beneficios de 70 a 80 dólares por tonelada para justificar su captura. En cuanto a la parte de mercados, la refinería, el complejo petroquímico de Paraguaná destinaría la mayor parte de su producción para el mercado latinoamericano, sabiendo que el mercado latinoamericano importa alrededor del 50% de los petroquímicos que consume. Vamos a decir que solamente en México, Brasil y algo en Argentina hay una petroquímica de cierto tamaño, pero los mayores, esta es una región en donde se importa enormemente cantidad de petroquímicos, siendo China y la costa del Golfo de Estados Unidos los principales suplidores de esta zona. Una fracción minoritaria de esta producción vendría a complementar la producción del tablazo y alimentaría parques industriales adyacentes, y se pudiera propiciar la construcción de una gran planta de neumáticos a partir de la resina de C4 para el mercado nacional y exportación al mercado regional. Cuando vemos los mercados por producto, los 4 productos importantes que tenemos, polietileno, polipropileno, polietileno tereftalato y poliestireno, vemos que en Paraguaná, por ejemplo, en polietileno, la demanda mundial es de alrededor de 100 millones de toneladas. En Paraguaná estaremos produciendo cerca de 1 millón, lo cual representa cada año el polietileno crece 4 millones de toneladas, o sea que estaríamos supliendo un 25% del crecimiento de la demanda mundial una vez que entre esta planta, y que las importaciones en Latinoamérica son de alrededor de 3 millones y medio de toneladas por año, o sea que pudiéramos entrar a competir en ese mercado teniendo una petroquímica de alta competitividad. Lo mismo un poco más atenuados con polipropileno, poliestireno, donde sí estamos un poco largos es en polietileno tereftalato, debido a que para ser competitivos tenemos que tener un reformador y una planta de extracción de paraxileno de escala mundial, y eso nos hace que nos den plantas de alrededor de 1,7 millones de toneladas. El mercado de Latinoamérica, de importación de Latinoamérica, es un poco menor a un millón de toneladas, o sea que tendríamos que entrar a competir internacionalmente. El polietileno tereftalato habría que echarle un ojo con más detalle. Bueno, hemos visto un primer negocio, vamos a pasar a un segundo negocio, la ampliación del complejo de Oriente. En Oriente nos vamos a ir por otra opción, vamos a tomar metano y líquidos del gas natural, etano, propano, propileno, para hacer principalmente una gran planta de olefinas que tenga una capacidad de talla mundial que para este tipo de crackers de etano sería de 1.800.000 toneladas, una planta de deshidrogenación de propano de 500.000 de toneladas y una planta de reformación de metano para producir 1,5 millones de toneladas de metanol. Esta es la configuración del esquema que hemos propuesto, donde están las 3 unidades de conversión primaria, reformación de gas natural, craqueo al vapor y deshidrogenación de propano, una serie de unidades intermedias, y donde finalmente los productos que obtenemos son principalmente amoníaco, metanol, polietileno, PVC, polipropileno y varios otros tipos de químicos a partir de los cuales se pudiera desarrollar
una actividad industrial interesante en Venezuela. Estamos produciendo, el balance de masa nos dice que estamos produciendo alrededor de 5 millones y medio de toneladas de productos petroquímicos, que incluyen 1.400.000 toneladas de metanol, 1,5 millones de toneladas de polietileno, medio millón de polipropileno, 400.000 de PVC y diferentes otros productos para el área industrial. Cuando hacemos la evaluación económica, vemos que la inversión que habría que hacer para este complejo serían unos 11.000 millones de dólares. Este tendría una tasa interna de retorno de 22%, confirmando nuevamente que la petroquímica a partir de etano es la más rentable, aunque como les dije, tiene limitaciones en la cantidad, en el tipo de productos que puede producir, y nos daría unos ingresos antes de impuestos, etcétera, de más de 4.000 millones de dólares. Las emisiones de CO2 serían alrededor de 4.6 millones de dólares y el costo de recuperación sería 230 millones de dólares. El tercer negocio que evaluamos es el negocio de gasificar coque para generar amoníaco libre de CO2, amoníaco azul. Esta figura muestra un esquema de un gasificador. En el gasificador se alimenta coque y oxígeno fundamentalmente, y este es un elemento clave que permite recuperar CO2 de manera muy ventajosa, ya que alimentando oxígeno puro, la separación aguas abajo sin que haya nitrógeno de por medio es mucho más económica. Esta gasificación produce un gas de síntesis que pasaba a través de una serie de etapas de remoción de impurezas y de un convertidor para maximizar la producción de hidrógeno y transformar el CO en CO2. Lo pasamos a través de un proceso de separación y podemos de una manera muy económica separar el dióxido de carbono y producir un hidrógeno libre de CO2, hidrógeno azul, que puede utilizarse como tal o que puede alimentar una planta de amoníaco a partir del cual se produciría amoníaco azul, o sea, amoníaco libre de CO2. La gasificación de coque es un negocio importante que tiene incentivos que, primero, además de ser un producto difícil de comercializar por los bajos precios que se puede pagar, o a veces hay que pagar para que se lo lleven, además del problema ambiental que genera, además es una carga pesada para nuestros crudos sintéticos en el marco de la transición energética. Cuando un crudo sintético sale de Venezuela, deja atrás todo el coque que es contabilizado como CO2, y eso indudablemente es una huella, es una carga para en el futuro el comprador que vaya a comprar este crudo sintético. Si nosotros somos capaces de secuestrar, de remover este CO2 y secuestrarlo, vamos a producir unos crudos sintéticos libres de CO2 que pueden competir en los mercados mundiales de una manera mucho más favorable. Nosotros hemos estimado que entre los mejoradores de Oriente y la refinería del CRP se producirían alrededor de 22 millones de toneladas por año de coque. Esto generaría alrededor de 1 millón de toneladas por año de hidrógeno libre de CO2, y esto generaría alrededor de 5 millones de toneladas por año de amoníaco azul, si todo el hidrógeno fuera destinado a amoníaco. Esto pudiera representar la construcción de 3 a 4 plantas de amoníaco, quizás 1 o 2 en el CRP y 2 o 3 en JOSE. Este proyecto, visto de manera global, tiene una inversión de alrededor de 6 millardos de dólares, tiene una tasa interna de retorno de 23% y tiene unos ingresos antes de ganancias, de las ganancias de alrededor de 4 millardos de dólares. Es un proyecto sumamente interesante desde el punto de vista económico, aún considerando los precios hoy en día del amoníaco, que esperamos que en el futuro sean todavía mejores. Bueno, hoy en día me refiero a
tradicionales, porque hoy en día el amoníaco está costando $1.500 la tonelada, cuando hace 6 meses apenas costaba $500, $600 la tonelada. Pero bueno, esto es una situación coyuntural. El amoníaco es un vector de transporte de hidrógeno, que es el combustible que se prevé para el futuro. Se están haciendo pruebas y se está usando ya en diferentes tipos como combustible en diferentes tipos de aplicaciones, como combustible marino, como desplazando carbón en plantas termoeléctricas. Por ejemplo, Toyo en Japón está haciendo pruebas alimentando amonía con una planta que fue diseñada para ser alimentada con carbón. Entonces, pensamos que en el futuro puede haber grandes mercados para un hidrógeno o un amoníaco libres de CO2. Bueno, nosotros hemos visto hasta ahora 3 oportunidades, hemos visto que las 3 son rentables, que las 3 ofrecen grandes incentivos, no solamente por los beneficios económicos que nos ofrecen, sino por el potencial enorme que tienen para generar valor agregado en el país, para generar ganancia, para generar empleo, perdón, para incrementar el Producto Interno Bruto, para tener un desarrollo mucho más armónico y menos dependiente de un solo tipo de productos. Hay otros negocios que van a surgir, que están empezando a vislumbrarse y que van a materializarse en los próximos años en la medida en que avancen la transición energética. El primero es el reciclaje de plásticos. Hay una presentación magnífica que hizo Freddy Gorky hace unos 6 meses sobre la economía circular. Que está en YouTube, yo la vi recientemente, les recomiendo que la vean, donde explica de una manera muy didáctica los conceptos de economía circular y de reciclaje de productos petroquímicos. Reciclar productos petroquímicos va a ser es algo que no es solamente una necesidad ambiental debido a todos los problemas que todos conocemos, va a ser una obligación para los productores petroquímicos integrarse en ese negocio. Y ese es un negocio en donde puede ser interesante para pequeños inversores, para pequeños empresarios, digamos, ya no hace falta tener grandes compañías ahí. Hay 2 técnicas fundamentales para reciclar plásticos, el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. Tradicionalmente se ha hecho reciclaje mecánico, es decir, los productos clasificados e identificados son separados y son molidos y fundidos y se vuelven a peletizar y vuelven a entregarse a los plastiqueros para que los transformen en productos acabados. El reciclaje químico es un poco más elaborado, en algunos casos puede implicar la depolimerización del material, en otros casos se pasa a través de una unidad de pirólisis, donde se genera un aceite pie oil o un aceite de pirólisis que una vez purificado puede alimentarse a procesos convencionales petroquímicos como crackers, etc. Entonces pensamos que aquí hay un potencial de definir negocios adicionales, de generar valor y de integrarnos nuevamente a la transición energética, a la economía circular y a las tendencias que están imponiéndose en el mundo y que van a ser en cierta manera obligatorias para poder competir en esta área. Bueno, esto es un poco una anécdota. Antes de ayer me fui a comprar unos zapatos a una tienda de estas de deporte. A mí me gusta mucho caminar en bosques y esas cosas. Y mientras estaba comprando los zapatos, pues vi esa franela. Y cuando me acerco y veo la etiqueta de la franela, dice, franela de poliéster hecha a partir del 81% de botellas de plástico recicladas de PET. Es decir, esto... claro, esto es en Europa, por supuesto, esto no es más que un comienzo, pero hacia allá vamos, o sea, es algo que va a venir, transformar botellas de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, que nos tomamos todos los días, una vez que eso se haya consumido, pueden terminar en productos más duraderos como el que les estoy mostrando.
Otras oportunidades que tenemos para evaluar es en fertilizantes, donde es una necesidad revisar qué es lo que pasa en Hurón, cuál va a ser el consumo de fertilizantes que va a requerir Venezuela y no conformarse con producir fertilizantes solamente para el mercado local, sino como tenemos gas natural importante, podemos exportar, ser un actor importante a nivel regional. Esto está pendiente y sin duda hay que hacerlo. La otra oportunidad es los biopolímeros. Yo creo que aquí nosotros deberíamos pensar ya en entrar en un negocio de segunda generación. La primera generación de biopolímeros en muchos casos utiliza sustancias que son comestibles, azúcares, aceites, etcétera. La segunda generación ya debe utilizar biomasa, material celulósico para generar monómeros o gas de síntesis que después pueden integrarse a cadenas convencionales. Bueno, son negocios que potencialmente van a estar ahí, tanto el reciclaje de plásticos como los biopolímeros. Hoy en día pudiera ser un poco difícil competir en eso, pero una vez que las tecnologías, los mercados estén ahí, Venezuela deberá entrar también en esa dinámica y se deberían evaluar opciones de negocio al respecto. Bueno, para concluir solamente esa tabla que quizás es muy difícil de ver y donde tiene muchos productos petroquímicos, indica la diversidad que pudiéramos alcanzar en unos 10, 15 años en Venezuela para transformarnos en el gran actor que América Latina y el Suramérica necesita, el gran productor de productos petroquímicos que Venezuela por una razón u otra se ha negado a hacer y habiendo tenido la capacidad para hacerlo hasta ahora. En este sentido, podemos llegar con los negocios que he mencionado, que son todos rentables, producir alrededor de 24 millones de toneladas por año de petroquímicos. Ello requeriría una inversión de alrededor de 30.000 millones de dólares y donde nosotros pasaríamos a ser grandes productores de polietileno, polipropileno, amoníaco, metanol, etcétera, que ya lo somos, pero pudiéramos realmente pasar a una escala mundial. Y ese es el potencial que tenemos, ese es el negocio, no lo hemos hecho hasta ahora, tenemos la oportunidad de hacerlo, Dios quiera que podamos tener la oportunidad de hacerlo en el futuro y que podamos atraer a los inversores que puedan invertir en esto y que el Estado venezolano entienda que abriéndole las puertas a los inversionistas puede venir un crecimiento mucho más sustentable para todo el país. Para concluir, en el marco de la transición energética, nosotros pensamos que Venezuela tiene perspectivas inmejorables para convertirse en un hub energético para el desarrollo de negocios energéticos industriales y que estén alineados, integrados con la transición energética y con el cambio climático y eventualmente Venezuela, aparte de ser un gran productor, podría ser un país catalogado como net zero, o sea, cero emisiones de dióxido de carbono. Y nuestras ventajas en este sentido están asociadas con nuestra capacidad de secuestro de CO2, con la posibilidad de hacer cantidades enormes de electricidad renovable y con nuestro potencial inmenso de captura forestal de CO2. En lo que respecta a la parte de petroquímica, hemos visto que la petroquímica es un negocio, es un sector que va a seguir creciendo en todos los escenarios de la transición energética y que puede convertirse en el principal consumidor de petróleo. Y hemos identificado en este trabajo 3 negocios de grandes esquemas petroquímicos que nos permitirían ser productores petroquímicos de bajo costo, bien ubicados en los rankings petroquímicos, con los negocios en el CRP, en JOSE y con la gasificación de coque. Esto debería permitirnos la creación de parques industriales para ya no solamente exportar, ya no digamos petróleo, no exportar combustibles, no exportar resinas, sino exportar productos terminados, exportar partes de vehículos,
fibras textiles, ropa, neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el mercado latinoamericano a mano, que es un gran importador eh, de productos petroquímicos. Tenemos todas las herramientas, nos hace falta una pequeña ayuda y la disposición de nuestros políticos para entender todas las posibilidades que se abren, abriéndose a la inversión privada y tomando la transición energética no como una amenaza, no como algo en donde nuestro petróleo se va a quedar secuestrado en los pozos, sino donde se abren oportunidades importantes para hacer negocios de gran envergadura a partir de nuestros recursos naturales. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora si quieren atiendo las preguntas que tengan a bien hacer. Gracias. Ok, gracias a ti, Castor. Realmente estamos muy contentos de que precisamente nuestro webinar número 100 muestre todas las posibilidades que tenemos en diversas áreas y dé un mensaje optimista. Y como alguien dijo en el chat, lo único que necesitamos es el cambio político para poder impulsar todas estas cosas. Hay una cantidad de preguntas. Voy a empezar por las primeras. Dice, deja de compartir, Castro, para que se vea las cámaras. Ah, sí. ok. Bueno, Okay. La primera pregunta dice, creo que podríamos examinar a partir del crudo pesado o coque que tenemos acumulado como materia prima para producir materiales de carbono, prácticamente puro con fines estructurales de uso en carrocerías de automóviles, fuselajes de aviones, quillas de barcos y hasta naves espaciales, así como también con grafeno dopado en circuitos electrónicos de última generación. Hay algo ya desarrollado a nivel global y por supuesto hay mucha investigación que realizar. ¿Hay algo pensado con relación a estos planes considerados por ustedes? Bueno, la verdad es que no hemos entrado en ese tipo de detalles. Estoy completamente de acuerdo de que las oportunidades de uso del coque son enormes, han estado ahí siempre, por alguna razón no se ha hecho. Creo que esas oportunidades valdría la pena conceptualizarlo en oportunidades de negocio y ver tanto la parte, los costos de producción y los mercados que habría de ellos, pero creo que sin duda es una oportunidad. Yo no sé si mi compañero Víctor Vázquez, que fue un poco el que vio más en detalle la parte de gasificación, tiene algún comentario al respecto. No, la verdad es que no coincido, repetiría lo que tú dijiste, básicamente. Okay. Bueno, otra pregunta. Excelente trabajo de visualización para la transformación de nuestras refinerías dentro del sector petroquímico. Es la tendencia mundial por la mejora de los márgenes. ¿Cómo piensa que puede hacer realidad esta visión? ¿Inversión propia, empresa mixta, con un socio petroquímico clase mundial o con la venta de la instalación para que el inversionista decida el alcance? Bueno, yo creo que sin duda esfuerzo propio es imposible, ¿no? Yo he visto, en mi experiencia particular, yo he visto cada uno de estos modelos en diferentes sitios. He visto sitios donde hay un solo productor está integrado, es el refinador y el petroquímico y tiene todo el negocio completo. Generalmente son compañías tipo ExxonMobil que tienen una complejidad petroquímica aguas abajo, o son socios dos o tres socios que son capaces de hacerlo. Indudablemente tienen que venir compañías de gran tamaño, ¿no? He visto otras donde hay consorcio, otros casos donde hay consorcio. La refinería es de un productor y después hay una planta, el craqueador es de dos o tres productores, las poliolefinas son otros y donde hay un condominio. Hay todo tipo de modelos, pero yo creo que el inversionista mayoritario, y yo no descartaría que hubiera de la compañía estatal, si es que tenemos una compañía estatal o las condiciones de que la tengamos, que sea inversionista, pero sin duda el socio mayoritario serían
tendría que ser una compañía, tendrían que ser compañías de afuera. No sé si alguno de mis colegas tiene algo que agregar al respecto, compañeros del grupo. Y tal vez no hemos explorado modelos de negocio específicos, lo que dice Castor creo que es, digamos, fundamental, ¿no? Es la realidad que confrontamos, tiene que ser iniciativa del sector privado. Ahora, sí hay un tema que hemos discutido mucho, que tenemos que ver con mucho cuidado, y es el tema de los posibles conflictos de interés dependiendo de cómo se estructure la cadena de valor. Me explico. Si yo monto un gasificador y tengo acceso a coque barato y consecuentemente tengo una corriente de hidrógeno, pues esa corriente de hidrógeno, dependiendo del precio que tenga, va a ser factible o no que yo produzca amoníaco en la etapa subsiguiente. Mientras que si yo lo conceptualizo como un conjunto, pues el precio que tenga el hidrógeno es simplemente una transacción interna. Entonces, quien controle la corriente con la cual se van a hacer otras cosas y el precio al cual lo quiera vender, pues controla lo que viene después. Entonces, es lo que pasaría con el caso de la refinería. Entonces, si a nosotros como país nos interesa el desarrollo de cadenas petroquímicas, pues deberíamos pensar en los modelos de negocio que planteemos que esas avenidas no queden cerradas. Es decir, que porque alguien no me quiera vender la nafta a precios exorbitantes porque la controla, pues entonces no sea factible eso. Ese tal vez, digamos, es la preocupación que de alguna manera hemos venido rumiando, pero no hay una propuesta específica a estas alturas. Espero que haya ayudado a aclarar algo. Ok. Aunque lo que Para la hemos inte- hablado siempre ha sido el valor de la integración, ¿no? De la integración vertical. Ok, disculpa. Para la integración de petroquímica en el CRP, ¿de dónde provendrá el etano para la cadena de transformación? Bueno, en el concepto que nosotros desarrollamos, consideramos una cantidad pequeña de etano, unas 500.000 toneladas de etano que nosotros vislumbramos que vienen de Perla. En ese sentido, se hizo una evaluación de extraer etano en Perla, se obtuvo un estimado de costos y se vio que era rentable, que era posible producir etano en alrededor de $300 la tonelada, y ese etano alimentaría el CRP. No estaría, en ese caso no estamos tomando etano del lago de Maracaibo o del lago. Sin embargo, en el mediano plazo creemos que es posible integrar en el CRP etano que ven recuperado de gas asociado que venga del lago. Y, eh, y entonces, bueno, habría que construir plantas de extracción, devolver si es necesario utilizar el metano para fines de recuperación mejorada, pues se devuelve y nosotros nos quedamos con el etano que enviaríamos en las cantidades necesarias a la refinería del CRP. Pero en esta primera conceptualización, el etano es una cantidad mínima. La principal, digamos, la principal alimentación o la clave de esa integración está en la recuperación de los gases secos de refinería, de FCC y de los cokers, que tienen cantidades importantes de metano, de etano y de etileno que se recuperan en el cracker. Aquí te dicen, la petroquímica del Tablazo usaba mercurio en el proceso de producción de clorosoda. Aún se continúa ese método de producción. ¿Qué planes hay para sustituir ese método de producción electrolítico más allá de precipitar el mercurio con sulfuro ferroso en fosas efluentes que sin duda es riesgoso para el lago de Maracaibo? Bueno, hoy en día hay tecnologías de membranas que reemplazan las tecnologías las tecnologías con mercurio. Por lo que nosotros entendemos, la planta de clorosoda del Tablazo tiene problemas de subsidencia y creo que Pequiven tiene inclusive planes para reemplazar esa planta hoy en día. Yo creo que en la recuperación del Tablazo posiblemente
y nosotros lo hemos considerado en las inversiones que hemos previsto. Está la inclusión de una nueva planta de clorosoda que tendría tecnología con membranas, no usaría mercurio. Yo no sé si Rubén Pérez, si está por ahí, que es nuestro experto en el tablazo, puede agregar algo al respecto. Ya no hay, ya no Castro, la planta de clorosoda del tablazo se modificó a membranas hace muchos años. Hace muchos años. Bueno, ok, exacto. Perfecto. Entre 25 y 30 años tienen las plantas. Así es, Castro, así es. Ok. Ok. De todas maneras, entiendo que esa planta tiene problemas de subsidencia y nosotros hemos pensado, hemos considerado reemplazarla, ¿no? Por eso, ese tipo así de es. Sí, así es, Castro. Por acá Rubén Pérez. La planta gracias, tiene tiene graves problemas de subsidencia. Opera aproximadamente a un 30% de su capacidad, no más de eso, debido principalmente a esa situación. Hay varias unidades que se han visto afectadas. Como tú dices, pues se ha planteado la construcción de no solo de una nueva planta que sustituya a la actual ahí en el tablazo, sino otra en el oriente del país. Y confirmo lo que han indicado y colocamos en el chat de la presentación. La planta de clorosoda actual trabaja con membranas desde hace más de 25 o 30 años. Muy bien. Okay. ¿Cuál sería el aporte de etano gas rico desde la LL652 de Petroindependencia Chevron PDVSA? La verdad es que no conozco la terminología, no sé si alguien, pero si estamos hablando de Occidente, no hay etano que viene del lago de Maracaibo. Si estamos hablando de Oriente, no hemos identificado la fuente, pero hemos pensado que pudiera venir de gas asociado. Pero no sé si alguno de mis colegas tal vez... Yo tengo una... Ajá. Rubén. Yo tengo una respuesta, sí. El área LL652 es la manejada en parte por Chevron en el lago de Maracaibo. Ahí se suponía que había una cierta cantidad de reservas importantes, unos 3 TCF de gas que se había inyectado a lo largo de los años. Se hizo un estudio de reservas aproximadamente hace unos 8 años y se confirmó que las reservas del área no eran tales, ¿ok? Están por debajo de un TCF. Ciertamente es un gas rico que se pudiera alimentar al tablazo, pero requiere una serie de inversiones para independizar esa área y esa producción de Chevron del gran monstruo traga gas que se ha convertido PDVSA EIP en el lago de Maracaibo. Entonces, sí hay cierta cantidad de gas rico, pero no suficiente para mantener negocios de una forma continua y una inversión importante como una nueva planta, por ejemplo, de poliolefinas o de olefinas en el tablazo. Habría que buscar otras áreas del mismo lago de Maracaibo u optimizar el manejo del gas en el lago para que se pudieran realimentar nuevamente esas plantas del tablazo con gas rico de esta fuente. Bueno, la siguiente dice, excelente presentación, Castor. No pude estar en la primera parte de la misma. ¿Qué se puede comentar de la operación actual de los complejos El Tablazo, Morón y Anzoátegui? La verdad es que yo no tengo información al respecto. Tal vez Rubén pueda hablar algo, sí, pero yo no conozco. Entiendo que en el tablazo Olefinas 1 puede operarse. Ellos han dicho que la van a empezar a operar Olefinas 1 a partir del mes de abril y las cantidades que han anunciado son capacidad del 30-40% y el resto entiendo que no está operativo.
pero no sé, yo estoy seguro que Rubén puede aportar mucho más ahí que yo. Sí, bueno, como hemos discutido, el tablazo venía fuera de servicio casi en su totalidad, nada más la planta de clorosoda en servicio a un 30% máximo de su capacidad, esto por falta de materia prima. Se están haciendo algunas inversiones por parte de Pequiven y PDVSA Gas para suministrar para suministrar propano vía cabotaje de buques para arrancar olefinas, la planta de olefinas 1 y poner en servicio la cadena de poliolefinas del tablazo. Eso se estima para las próximas semanas. No creemos como grupo que sea sustentable en el tiempo por la situación de la producción de gas en el oriente del país, que es de donde viene la fuente de propano que se puede alimentar estas plantas. Con respecto a la planta de Morón, ha pasado todo 2021 y lo que va de 2022 fuera de servicio. Se dice que están haciendo mantenimientos importantes a las plantas de fertilizantes, que son su mayor cadena productiva, la planta nueva de amoníaco y urea. Y el oriente del país, en José, bueno, Fertinitro venía trabajando con un tren de fertilizantes en servicio. Tras un mantenimiento a final de 2020, ya se colocó en servicio ese tren. Y Metor y Supermetanol, bueno, venían trabajando a un ritmo, a una tasa de aproximadamente un 85-90% de su capacidad. En el oriente del país no hay tanto problemas en materia de suministro de materia prima hacia la petroquímica por su cercanía a la fuente, que en este caso son el área de Anaco y el norte de Monagas. Ok, te preguntan, ¿se contempla que la producción de los plásticos incluya la adición de oxocompuestos que favorezcan su degradabilidad ambiental? No es algo que hemos considerado y tampoco estoy al tanto de eso, no tengo información al respecto y en las evaluaciones que hemos hecho no lo hemos contemplado, pero si es una opción y si está, si es algo que está demostrado, que es comercial, pues con mucho gusto me gustaría tener la información e incorporarla en nuestras evaluaciones. La siguiente pregunta es, ¿qué compuestos se pueden utilizar en el reciclaje de plásticos para que nuevos plásticos sean más degradables en la naturaleza? Bueno, digamos, la tendencia está hacia ir hacia la economía circular. Hay plásticos que son biodegradables, que se producen bien sea naturalmente o que hay cierto tipo de plástico que no tienen origen natural, que son biodegradables, son realmente especialidades y productos muy específicos, son mercados muy limitados y realmente no los hemos considerado en esta evaluación a gran escala. El negocio o digamos la mayor tendencia o la mayoría de los plásticos van a reciclarse vía reciclaje químico, es decir, bien sea de polimerización o bien sea por vía pirólisis para generar alimentación. Pero finalmente, para que sean biodegradables, pues hay desarrollos que se están haciendo y los productos comerciales que hay en eso son sofisticaciones muy, muy específicas. Te preguntan, de producirse el cambio político en nuestro país, ¿en cuánto tiempo estiman la recuperación de las plantas? Eso es una pregunta, no sé si alguien del grupo quiere comentar al respecto. No, yo puedo comentarles lo que se hizo, por ejemplo, para el CRP.
y se puede extender, ¿no? Dependiendo también de la condición final. Pero para el CRP hemos previsto nosotros la inspección original, eso determinará el alcance. Y a modo de estudio, establecimos 2 años. Puede ser 1 año y medio, puede ser 3 años, pero para el modelo que desarrollamos subimos 2 años para reconstruir el CRP a su condición del 2002. Luego viene un periodo de ese momento de unos 4 años en total para los proyectos que hacen falta para acomodarla a los combustibles del mercado. Entonces son las bases para un estudio como el que hicimos aquí. Ok, y aquí hay una última pregunta que es: gran trabajo en presentar un plan de vuelo para un futuro económico mejor. Se observa la constante condición sine qua non de que para el logro de estos planes tiene que producirse un cambio político. Si no hay cambio o si el cambio se tarda, ¿qué estrategias pueden compartir para el logro de estos planes? Pues la verdad es que yo realmente, uno puede dar su opinión personal y al respecto. Yo particularmente desconfío mucho de las condiciones de hacer negocios en las condiciones actuales. Yo creo que este régimen ha demostrado, y entrando un poco en el aspecto político, en que hasta sus mejores amigos es capaz de devorárselos si las condiciones están dadas. Y yo no creo que pueden entrar algún inversionista a recuperar algo de dinero, pero esto requiere grandes capitales, requiere confianza, requiere estabilidad en el país. Y yo no veo este tipo de cosas sucediendo en este régimen, o si no hay un cambio de mentalidad, no solamente del régimen, sino también de los políticos de oposición, que dejen de ver un poco el país a través de la renta petrolera y que estén dispuestos a abrir oportunidades para que el Estado capte sus ingresos no a través de los negocios que deben hacer los particulares, sino a través del impuesto sobre la renta, los beneficios y regalías que se produzcan de esos negocios. Pero yo creo que eso es una condición para que suceda, y la verdad es que si ese cambio político no ocurre, este tipo de planes yo no veo cómo pueda. Pero bueno, estamos entrando en un tema muy político del que no sé nada, del que no soy especialista y del que solo doy mi opinión personal. Listo. Bueno, ¿alguna otro integrante del equipo quiere hacer un comentario sobre esa última pregunta? Sí, Osvaldo Hernández, yo quería hacer el comentario. Adelante, Osvaldo. Se oye bien. El asunto y el gran interés de presentar una visión del futuro del país es tratar de establecer ese camino por la vía técnica económica que estamos planteando, pero tiene que abrirse una corriente por la vía política que visualice qué es lo que deben hacer para poder llegar a ese camino. Sabemos que hoy, desde el punto de vista legal, jurídico y de confianza de los que puedan hacer inversión en el país, no tenemos competencia. Y para poder abrir esa competencia, pues se necesita que los políticos trabajen en esa dirección. Tenemos una asamblea del 2015 que tiene que trabajar, identificar qué es lo que tienen que cambiar, qué leyes deben sacar, qué deben modificar para poder ser atractivos al capital privado, porque partimos del hecho que el país no tiene dinero. Entonces es fundamental que esta visión sea entendida y soportada por los políticos y establezcan un desarrollo, vean cuáles son sus brechas en esos campos para poder generar las iniciativas que cuando se llegue el día del gran cambio estemos preparados, por lo menos aunque no se hayan aprobado las leyes, por lo menos que estén escritas y revisadas y aprobadas a un nivel interno. Porque de lo contrario, lo que uno también ve en esa visión, que si hay el cambio político, el gobierno democrático que entre se muere en 2 años, lo van a volver a tumbar porque no va a poder llegar a un estado de equilibrio. Entonces hay que trabajar desde ahora. Y es lo que no se ve que se está haciendo y lo que buscamos con esta propuesta.
Gracias. Carlos, hay una pregunta y Alfredo Gruber pidió la palabra. Sí, yo la vi. ¿En qué Y medida? Jorge Cancós también lo pidió. ¿En qué medida el negocio de refinación puede a futuro transformarse mayormente en un generador de insumos, a excepción de la producción de lubricantes Jet 1 o asfalto? ¿Me permite responder, Carlos? Sí, dale, Lino. Mira, en estos momentos hay unos desarrollos en China y en la misma India, donde refinerías están hasta un 70 y 80% integradas para producir petroquímicos, ¿no? Entonces, la visión es esa, eventualmente ir modificando refinerías e integrándolas agua abajo para eliminar la producción de combustible como tal. Eso es factible, solo que requiere inversiones y demanda de lo que se vaya a hacer. Ok, mira, disculpa Jorge que sí habías pedido la palabra y se me había pasado. Entonces tienen la palabra Jorge Cancós primero y Alfredo Gruber después. Recuerden que son 3 minutos nada más. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Me parece excelente la presentación y refrescante. Yo desde hace, y a Carlos Sánchez y Eduardo se acuerdan, decía, bueno, ¿qué pasó con Petroquímica? Si Petroquímica es uno de los negocios más rentables, que no hemos oído una presentación aquí, e inclusive hablé en una oportunidad con Mari Lizardo y otro grupo, pero bueno, menos mal que se hizo. La intervención que yo, o lo que voy a hacer, es más una recomendación que una pregunta. Cuando el presidente Rafael Alfonso Ravar, perdón, era presidente PDVSA, a mí me tocó pasar 2 años en la coordinación de petroquímica y allí se contrató un estudio con la Fluor, porque la idea del complejo, el complejo de gas de Jose era para que continuara toda una serie de unidades de proceso, estudio que se hizo con la Fluor Daniels y no se llevó a cabo porque siempre teníamos el problema de que todas las actividades del sector petrolero o energético estaban asociadas a la parte de producción. Entonces todo el capital o la mayoría se le dedicaba al sector producción. Después fue que vinieron los cambios de patrón. Y yo me recuerdo que el general Rafael Alfonso Ravar no es que estaba en contra de la petroquímica, pero él decía, este es un negocio distinto al negocio petrolero y debería estar separado, que finalmente así se hizo. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, la petroquímica es lo que puede dar mucho más que el petróleo como ingreso, y eso en todas partes. Quiero mencionarles que en el año 2004 nosotros integramos un grupo de 40 personas para mandar a China, a una ciudad que se llama Dalian, que iban a construir una refinería cuya finalidad era enviar todos los productos al complejo petroquímico que se iba a hacer en la ciudad de Dalian. Entonces, yo creo que debemos, y Osvaldo Hernández lo dijo, tenemos que hacer algo importante, porque si no va a llegar el día D y más del día D, y entonces la gente le va a dar prioridad al petróleo y no a la petroquímica. Entonces yo creo que esta es una labor que hay que hacer desde ya, empezar a ver cómo convencer de que aquí hay una oportunidad muy importante que es el desarrollo petroquímico. Entonces ese es el comentario que yo quería dar, y muy bueno que hayan hecho esta presentación, porque tenemos que trabajar en esa dirección. ¿Cómo convencemos al nuevo gobierno, a los políticos, para que en realidad la petroquímica la tomen en cuenta? Eso era mi comentario. Gracias.
Ok, siguen en la palabra Alfredo Gruber y Víctor Vázquez. Alfredo, recuerda que son 3 minutos, adelante. Primero felicito a Castro y al grupo de profesionales que lo acompañaron por presentarnos este amplísimo panorama de oportunidades que nos permite visualizar a una Venezuela transformada. Sin embargo, yo creo que son tantísimas las necesidades que tiene el país por reactivar la industria petrolera, la petroquímica, el sector industrial de Guayana, en fin, el sistema eléctrico nacional, que tendríamos que ver cuáles son las prioridades. Para mí, por ejemplo, pensando en el sector agrícola, Venezuela necesita reactivar el sector agrícola urgentemente. Y para eso la producción de fertilizantes tiene altísima prioridad, sobre todo con los recursos naturales que nosotros tenemos. Me refiero pues el gas lo tenemos, la producción de urea es fundamental, la producción de fosfatos. Entonces, ¿dónde están esas prioridades y en qué forma se puede ir desarrollando todos estos proyectos que son maravillosos? Por supuesto, acompañados con el sector privado, ¿no? Tanto nacional como internacional, y cuidando pues el ambiente. Entonces, yo tengo dificultad de poder digerir toda esta información, todos estos proyectos que son maravillosos, en ese ambiente de necesidades que tiene el país y dónde están las prioridades para ir trabajando de manera ordenada hacia un desarrollo futuro integrado del país. Eso es básicamente mi comentario. Ok, tiene entonces la palabra Víctor Vázquez. Sí, no, quería comentar, alguien en el chat mencionaba que pasaba con el proyecto Sigma. Y bueno, al respecto, tal vez aclarar, y Castor puede decir algo más, que lo que se está tratando de hacer no es algo exhaustivo, sino es dibujar posibilidades en aquellas áreas donde vemos oportunidades, ¿no? Y particularmente en la parte de Sucre, donde las corrientes de gas son gases similares o incluso más pobres que el gas de Perla. Pues pareciera que quedándose Trinidad sin gas y siendo el gas de esas características y habiendo ya en Oriente un centro petroquímico con infraestructura, etcétera, que lo que tal vez tenga sentido pensar es en ubicar los trenes de licuefacción a nivel nacional para desaguar los excesos de gas que eventualmente se produzcan, pues en trenes de licuefacción que puedan estar ubicados en esa zona, ¿no? Porque de nuevo la petroquímica del metano, que si bien es cierto podría tener espacio allí, pues ya arrancó de alguna manera en Oriente, donde parece tener ciertas ventajas. Entonces, para responder específicamente esa inquietud, que evidentemente es algo que hemos conversado, pues nos parece que en principio pudiesen las cosas ir por esa dirección, ¿no? Por eso no está colocado Sigma como uno de los proyectos más importantes en la parte petroquímica. No sé si quieres tú comentar algo más, Castro. Estás en mute, Castro. Sí, nada que agregar. Ok. Siguen en el orden de la palabra Luis Rodríguez y Freddy Gerke. Adelante, Luis. Se cierra el micrófono, Freddy. Buenas tardes todos. Castor, muy buena la presentación, muy buena la visión, muy buena la imagen. Yo solamente quería referirme a un punto que cada vez que nosotros tenemos estas presentaciones, en la mayoría de las presentaciones donde he estado, se habla siempre de lo mismo. El problema son los políticos. Yo creo que el problema realmente no es el problema, son los políticos, ¿no? Es bastante para mí arrogante decirlo, pero en algún momento tenemos que nosotros salir y pararnos y decir, mire señores, o nos ponemos de acuerdo o nos sentamos y resolvemos esta situación, o vamos a seguir eternamente así, con
Pueden ser 10.000 kilómetros, 100.000 kilómetros y todos lo sabemos. El primer paso es el importante. Nosotros hemos divergido bastante. Tenemos que buscar una manera de convertir. Los políticos no piensan sino en la próxima elección y nosotros estamos pensando en las próximas generaciones y aún mucho más allá. Una Venezuela, dejar un legado donde la Venezuela pueda empezar a arrancar. Una de las preguntas que normalmente yo me hago es, cónchale, si el pueblo de a pie, la gente, puede entender, miren señores, esta es una barrera que ustedes tienen para donde está el bienestar es allá de aquel lado. Los políticos, así como lo estamos llamando, hasta que no puedan dominar y controlar totalmente cualquier situación, ellos lo que van a hacer es destruirla. Y esto es el ejemplo que ha pasado en Venezuela. Ellos no pudieron ver cómo se podían adueñar de una manera directa y que fuera a sus arcas todo el negocio y decidieron destruirla, pues, porque esa es la teoría política de siempre. Lo que no puedes conquistar, destrúyelo. Entonces, estas presentaciones y cuando yo me integro al grupo, lo que más me gusta es, hay que cambiar la narrativa, hay que empezar a decirlo, pues señores, si son los políticos los que tenemos que enfrentar, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo entiendo que pueden ser tramposos, etcétera, etcétera, pero sí debe haber también mucha gente que realmente piense en el país y sobre todo que si el país se entera, si se puede cambiar la imagen, llegarle y decirle, mire señores, esto es posible, sí es posible y esto es la ganancia que tú pudieras tener, escoge tú. Para resumir, yo creo que en algún momento tenemos que empezar por allí a decir, bueno señores, si los políticos son los problemas, vamos a ver cómo los podemos refinar y meterlo en un cambio de patrón a ellos también. Ok, gracias. Siguen en el orden de palabra Freddy Gerke y Juan Uric. Adelante, Freddy. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a VAPA y a Benamérica por estos webinars que son realmente una maravilla. Y muchas gracias al ingeniero Castor por, como le dije, por la cuña que me hizo. Yo lo que quisiera transmitirles es que, por ejemplo, la semana pasada en Houston, donde se hizo el Congreso Petroquímico que patrocina o que organiza la empresa anteriormente IHS Markit, por segundo o tercer año consecutivo se hace hincapié en la integración del negocio petrolero con el petroquímico. Hoy en día ninguna empresa petrolera grande se mete en un negocio petrolero exclusivamente. Todos se meten en un negocio que esté integrado entre petróleo y petroquímica. Y las refinerías, ya la gran mayoría de los grandes petroleros están llevándolas a que produzcan un 40 o 50% de productos que vayan hacia la petroquímica. Entonces, pensar que van a venir grandes capitales exclusivamente para el negocio petrolero es pensar con los modelos del milenio pasado. Entonces, hay que pensar en que a quienes se invite, a quienes se los pueda traer a Venezuela, vayan hacia los dos negocios porque son un negocio. Al hablar del tema político, hay un tema que en diversas conversaciones yo he entendido que los políticos no entienden y no aceptan. Yo he participado en reuniones con la Asamblea Nacional, por web, con la Comisión de Energía y Petróleo, en discusiones sobre la ley petroquímica. Eso de tener, por un lado, una ley para el petróleo, creo que otra ley para el gas y otra ley para la petroquímica, va directamente en contra de lo que es la tendencia mundial. Hay que tener una ley que maneje integralmente los hidrocarburos. Podríamos dejar el carbón aparte, quizás en ley de minas, y porque en nuestro país el carbón no está integrado a una carboquímica. Pero lo que es petróleo, gas y petroquímica deben ser todos parte de una misma ley,
para que los inversionistas no tengan que andar paseándose o estar sujetos a una ley o a otra ley o a otra ley, que muchas veces lo que va a hacer es poner barreras. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Tiene la palabra para cerrar ya Juan Uric. 3 minutos, Juan. Buenas tardes y magnífica presentación. Yo voy a continuar con lo que acaba de decir Luis Rodríguez. Aquí, esta es mi percepción muy personal. Nosotros vivimos hablando de los políticos y lo malo que son los políticos, sobre todo los de la oposición, porque ya los del gobierno, pues, no tiene sentido hablar de eso. El problema está, y a veces yo percibo que entre nosotros los petroleros, eso de los políticos, pareciera que es una cierta manera inconsciente o consciente de evadir nuestra responsabilidad política. Y cuando digo política me refiero a la P mayúscula, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que nosotros en todo esto, existen distintos grupos que hemos hecho los esfuerzos infinitos casi, por identificar todo lo que podemos hacer a futuro. Y todos, bueno, trabajando, digamos, cada quien en su área, etcétera, etcétera. Primero eso hay que integrarlo. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que incidir políticamente, no solamente en este país, donde posiblemente es más difícil en este momento, pero hay que incidir políticamente en las esferas de decisión de los Estados Unidos, nosotros como políticos. No sé quién van a ser los bateadores designados de este equipo para hacer eso, pero si nosotros seguimos, perdónenme la palabra, en esta pendejada, ¿no? Porque ya todo esto, sabemos tanto de lo que tenemos que hacer, que continuar hablándolo es una pendejada. Lo que tenemos es que llevarlo a otro nivel. Entonces, ese es mi punto, y perdónenme que sea tan enfático, pero no tengo otra manera de decirlo. Está bien. No hay más nadie del derecho de palabra, no, Eduardo. Carlos, ya puede pasar a la sobremesa. Bueno, entonces, Castro, muchas gracias por esta presentación que la habíamos esperado por mucho tiempo, como dijo Jorge. Te lo agradecemos, es una visión bien interesante de a futuro, no completa, pero bien fundamentada. La semana y continuaremos viendo los resultados de este equipo en estos webinars.